Bienvenidos a esta presentación. Nuestro grupo está conformado por mí, Fabricio Manuel Mancilla, Luis Ariel Espinosa y Matías Daniel Chache. Actualmente cursamos la carrera de licenciatura en Sistema de Información en la sede Formosa de la Universidad de la Cuenca del Plata. A petición de los profesores Cristian Fernando Cercuán y Joana Mota, hemos elaborado este video explicativo a fin de demostrar lo desarrollado en el trabajo práctico número 2 de Ingeniería de Software 1. En torno a una empresa particular, que en nuestro caso es una farmacia, se nos ha pedido confeccionar tres tipos de diagramas, nuevos para nosotros, de clases, de casos de uso y de secuencia. Además, hemos vuelto a diseñar un diagrama de Gantt y a determinar nuevamente los requerimientos funcionales y no funcionales. En nuestro proyecto de desarrollo del sistema para la farmacia, utilizamos un diagrama de Gantt como herramienta fundamental para organizar y planificar las tareas a lo largo del tiempo. Este diagrama nos permitió visualizar de forma clara cada una de las etapas del proyecto, desde el análisis inicial hasta la implementación del sistema, incluyendo fases como el diseño, desarrollo, pruebas y documentación. Distribuimos las tareas en un cronograma que establece cuándo comienza y finaliza cada una, así como su duración y si pueden ejecutarse en paralelo o deben respetar un orden específico. Gracias a este enfoque, pudimos identificar con anticipación posibles dependencias entre actividades y prever retrasos. También nos ayudó a coordinar el trabajo en equipo, garantizando que todos los integrantes tuvieran en claro sus responsabilidades y los tiempos asignados. En definitiva, el uso del diagrama de Gantt fue clave para asegurar una ejecución organizada y eficiente del proyecto. Ahora pasaremos a explicar algunos conceptos que dimos a lo largo del trabajo práctico. Empezaremos definiendo lo que es clases, la cual es una representación abstracta que describe un conjunto de objetos con la misma estructura y comportamiento. Por ejemplo, una clase empleado agrupa a todos los empleados con atributos y métodos comunes. En tipos de clases tenemos las clases abstractas. Estas no se pueden instanciar y se usan para definir características comunes. Y las clases parametrizadas reciben a otras clases como parámetros. Luego tenemos las clases finales. Estas no se pueden extender mediante herencia. Son útiles cuando no se desea que otras clases hereden por razones de diseño o seguridad. Luego tenemos las asociaciones, que vendrían siendo la relación entre dos clases que trabajan juntas. Luego la agregación, que es una relación donde las partes pueden existir por separado. Por ejemplo, un coche tiene un motor, pero ambos pueden existir independientemente. Luego las colecciones, que son objetos que organizan otros objetos. La herencia, una clase hija hereda atributos y métodos de una clase madre. Luego tenemos la generalización. En él se especifican una clase general, una superclase, y de ahí derivan subclases más específicas. Luego el polimorfismo son objetos diferentes, los cuales pueden responder al mismo mensaje, que sería el método, de distintas formas. Luego las relaciones y cardinalidad, eh, que vendría siendo la conexión entre las clases, algo así como sucede en los diagramas de entidad-relación. Bueno, y como cardinalidad tenemos algunas instancias como en las que se las puede asociar a las clases, las cuales son de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. ¿Qué es un objeto? Un objeto es una entidad que tiene un estado y un conjunto de operaciones definidas que operan sobre ese estado. El estado se representa como un conjunto de atributos del objeto. Las operaciones asociadas al objeto proveen servicios a otros objetos, que son los clientes, que solicitan estos servicios cuando se requiere llevar a cabo algún cálculo. ¿Cómo están formados los objetos?
Los objetos están formados por dos elementos. En primer lugar tenemos a los datos que representan su estructura. En otras palabras, atributos que describen su forma o apariencia. Luego tenemos los métodos que implementan las funciones propias de su comportamiento, es decir, métodos que manipulan los datos para hacer la entrada, proceso y salida de estos. En el contexto no orientado a objetos, a los métodos se los conocen como procedimientos, módulos, funciones, subrutinas, etc. Esquemáticamente, podríamos observar un objeto como se muestra en la siguiente figura. El objeto se representa con un rectángulo redondeado y está formado por dos partes. Una parte son los datos que representan la estructura del objeto y la otra parte son los métodos que implementan las operaciones que se deben realizar sobre los datos. Tipos de objetos. Según la posibilidad de instanciación, se tienen a los objetos concretos o clases concretas que pueden ser instanciadas directamente e implementan completamente todos los métodos que declara o hereda. No llevan la palabra clave abstracta y se pueden usar como base para crear objetos reales dentro del programa. Por ejemplo, las clases zorro y conejo heredan de animal, una clase abstracta, y se pueden instanciar en la simulación. Por lo tanto, son clases concretas. Por otro lado, se tienen a los objetos abstractos o clases abstractas. Una clase abstracta es una clase de la que no se tiene intención de crear instancias. Su propósito es servir como superclase a otras clases. Las clases abstractas pueden contener métodos abstractos. Las clases que están vinculadas mediante una relación de herencia forman una jerarquía de herencia. El uso de una jerarquía de herencia puede hacer que nuestro código sea más reutilizable y flexible. Probablemente el ejemplo más conocido de una jerarquía de herencia es la clasificación de las especies que usan los biólogos. Por ejemplo, un dálmata es un perro, que a su vez es un mamífero y que también es un animal. Esta jerarquía permite agrupar comportamiento común en superclases, especializar ese comportamiento en subclases y usar polimorfismo accediendo a objetos mediante referencias más generales. Estados. Hace referencia al conjunto de valores de todos los atributos que definen un objeto, tales como las posiciones X e Y, el color, el diámetro y el estado de visibilidad para un círculo, como el estado del objetivo. Por ejemplo, en el programa BlueJ, el estado de un objeto se puede inspeccionar seleccionando la función inspect del menú contextual del objeto. Cuando se inspecciona un objeto, se despliega una ventana denominada inspector del objeto u Object Inspector, similar a la siguiente figura. Tipos de estados. Estado como condición. Un estado también suele asociarse con el valor de un objeto que satisface alguna condición. Por ejemplo, el agua es líquida equivale a decir que la temperatura del agua es mayor que 0 grados Celsius y menor que 100 grados Celsius. Estado como actividad. Un estado se suele asociar con una actividad continua o con una actividad que tarda un tiempo en completarse. Estado como intervalo de tiempo. Un estado corresponde al intervalo entre dos eventos recibidos por un objeto. Estados con múltiples comportamientos. Si se especifican múltiples comportamientos en un estado, se realizan en el siguiente orden: actividades de la transición entrante, comportamientos de entrada o entry, actividades do y comportamientos de salida o exit. Estados compuestos y concurrentes. La concurrencia dentro del estado de un objeto surge cuando el objeto puede dividirse en subconjuntos de atributos o enlaces, cada uno con su propio subdiagrama. Pseudoestados. Además de los pseudoestados inicial, final, fusión de control, join y división de control, fork, otros pseudoestados adicionales son elección, choice, punto de entrada, punto de salida, historia superficial o H e historia profunda H asterisco.
Eventos. Desde un punto de vista general, un evento es algo que ocurre en un momento del tiempo que no tiene duración. En nuestro contexto, un evento es una transmisión de información en un solo sentido de un objeto a otro. Los objetos se comunican entre sí mediante el envío de mensajes. Un objeto que envía un evento a otro puede esperar una respuesta, pero esta es un evento distinto bajo el control del segundo objeto. Un evento puede consistir en la recepción de una señal explícita desde otro objeto, una llamada a una operación, la verificación de una condición o el paso de un periodo determinado de tiempo. Dos eventos que no tienen efecto uno sobre otro, es decir, que son causalmente inconexos, se denominan concurrentes. Los eventos concurrentes pueden suceder en cualquier orden. Cada evento es un suceso único, pero se agrupan en clases de eventos y se da un nombre a cada una para indicar que existe una estructura y un comportamiento comunes. Activación de objetos. La activación muestra qué participantes están en ejecución en algún punto del tiempo. Un participante activado está bien ejecutando su propio código o bien esperando el retorno desde otro participante al cual ha enviado un mensaje. La activación se muestra como una banda rectangular sobre la línea de vida del participante. El inicio y el fin de una banda corresponden al inicio y al fin de un periodo de actividad, respectivamente. Diagramas de UML orientado a objetos. UML es un lenguaje de modelado visual para desarrollo de sistemas. UML como lenguaje de modelado visual es independiente del lenguaje de implementación, de modo que los diseños realizados usando UML se pueden implementar en cualquier lenguaje que soporte las características de UML, esencialmente lenguajes orientados a objetos como C++, C o Java. Diagramas de estructura. UML divide los diagramas en distintas categorías. Los más comunes son estructurales y de comportamientos. Los diagramas estructurados se utilizan para capturar la organización física de las cosas del sistema, por ejemplo, cómo se relacionan unos objetos con otros. Pasando a la clasificación de diagramas de estructura, se tiene en primer lugar al de clases. Una clase puede representar un concepto tangible y concreto, tal como un avión. Puede ser abstracto, tal como un documento o un vehículo. En UML 2.0, una clase se representa con una caja rectangular dividida en compartimientos. El primer compartimiento contiene el nombre de la clase, el segundo compartimiento contiene los atributos y el tercero se utiliza para las operaciones. De objetos. Un diagrama de objetos en UML tiene la misma notación y relaciones que un diagrama de clases, dado que los objetos son instancias de las clases. El diagrama de objetos muestra instancias específicas de esas clases y enlaces específicos entre esas instancias en un momento dado. El diagrama de objetos muestra también cómo los objetos de un diagrama de clases se pueden combinar con cada uno de los restantes en un cierto instante de tiempo. De componentes. Hay diagramas para mostrar todo lo que se acopla y ejecuta de modo conjunto, diagramas de componentes y diagramas de cartas y de despliegue. Buenas, mi nombre es Matías Giacchio y seguiré hablando sobre el marco teórico del trabajo práctico número 2 de la materia Ingeniería de Software 1. El diagrama de estructura compuesta en UML 2.0 permite visualizar la organización interna de una clase y las colaboraciones entre sus elementos. Es especialmente útil cuando un sistema se descompone en múltiples partes que interactúan entre sí para cumplir una función. Sus componentes principales son el clasificador estructurado, que representa una clase, a menudo abstracta, cuyo comportamiento emerge de la
interacción entre sus partes internas. Aunque es un elemento conceptual, actúa como una plantilla desde la cual se crean instancias en tiempo de ejecución. Partes son instancias de clases o de interfaces que conforman un objeto principal. Se representan con rectángulos dentro del clasificador. La relación con la clase puede ser composición, una línea sólida, que la parte es esencial para el objeto principal y su existencia depende de él, o la referencia, una línea discontinua, en donde la parte utiliza la propiedad sin estar en una relación de composición. Luego tenemos los conectores, que representan enlaces de comunicación entre partes, puertas o clasificadores estructurados, facilitando la integración entre ellas. Pueden ser de dos tipos. Montaje une dos partes internas o puertos dentro del sistema, funcionando de manera similar a una asociación en diagramas de clases. Y delegación, que conecta los puertos internos con las interfaces externas, permitiendo que los servicios internos se comuniquen con el mundo exterior. Se representa con una punta de flecha abierta. Puertos e interfaces son puntos de interacción entre la instancia del clasificador y su entorno o entre sus partes internas. Los puertos pueden definir servicios específicos que ofrecen o requieren, facilitando la modularidad y el diseño basado en componentes. Para llevar a cabo la aplicación del diagrama, este tipo de diagramas es útil cuando se necesita modelar sistemas que dependen de múltiples instancias interconectadas, como arquitecturas de software basadas en microservicios, sistemas embebidos y modelos de comunicación interna en aplicación. El diagrama de despliegue en UML 2.0 representa la distribución de los artefactos del software en los distintos nodos físicos del sistema. Este diagrama es crucial para visualizar la arquitectura del sistema desde el punto de vista del despliegue y la interacción entre sus componentes. Los elementos principales son los artefactos, que son los elementos tangibles del software generados durante el desarrollo, y los nodos, que representan las entidades físicas donde se alojan y ejecutan los artefactos. La importancia de este diagrama de despliegue es que es fundamental en sistemas distribuidos, ya que ayuda a comprender cómo los componentes del software interactúan con la infraestructura física, facilita la planificación de la distribución de los recursos y la comunicación entre distintos nodos de un sistema. El diagrama de paquetes en UML permite organizar y estructurar los elementos modelados de un sistema, facilitando la gestión, almacenamiento y control de acceso de los modelos. Su objetivo es representar cómo se agrupan y relacionan los componentes dentro de una arquitectura lógica. Una de sus principales características son organización jerárquica. Un paquete agrupa elementos como clases, interfaces y otros diagramas modelados. Se pueden anidar dentro de otros paquetes, creando una estructura similar a un árbol. Y cada elemento pertenece exclusivamente a un solo paquete, lo que refuerza la organización. Luego tenemos la relación entre paquetes, que los paquetes pueden referenciar otros paquetes formando una red con una estructura de grafo. Existen dependencias entre los paquetes, lo que implica relaciones entre los elementos internos, y se utilizan estereotipos específicos como access y import para definir los permisos entre paquetes. Visualización y representación. La relación entre paquetes se muestra con una flecha punteada, con la cabeza de flecha abierta, etiquetada con access o import, según el tipo de conexión. Se puede representar los elementos dentro o fuera del paquete, dependiendo del nivel de detalle deseado. En sistemas con muchos paquetes se pueden usar iconos simples con nombres, permitiendo una vista detallada cuando sea necesario. La visibilidad de los elementos puede ajustarse mediante color, fuente o filtrado, mostrando solo los públicos si es necesario. Y el contenido del paquete también puede representarse mediante una
estructura de árbol, facilitando la navegación. Este tipo de diagrama es útil para gestionar sistemas complejos al agrupar elementos de manera modular y estructurada. Facilita el mantenimiento y la organización del modelo de software, permitiendo una mejor visualización de las dependencias y relaciones entre los componentes. El diagrama de comportamiento son un tipo de diagrama que expresa la secuencia de estados por los que pasa un objeto a lo largo de su vida, en respuesta a eventos. Los diferentes tipos de diagrama de comportamiento son de casos de uso. Los casos de uso son una técnica para especificar el comportamiento de un sistema. Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y alguien o algo que usa alguno de sus servicios. Todo sistema de software ofrece a su entorno, aquellos que lo usan, una serie de servicios. Un caso de uso es una forma de expresar cómo alguien o algo externo a un sistema lo usa. Cuando decimos alguien o algo, hacemos referencia a que los sistemas son usados no solo por personas, sino también por otros sistemas de hardware y software. Por ejemplo, un sistema de ventas, si pretende ser exitoso, debe ofrecer un servicio para ingresar un nuevo pedido de un cliente. Cuando un usuario accede a este servicio, podemos decir que está ejecutando el caso de uso ingresando pedido. Como mencionamos anteriormente, un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y alguien o algo que usa alguno de sus servicios. Un caso de uso es iniciado por un actor. A partir de este momento, ese actor junto con otros actores intercambian datos o control con el sistema, participando de ese caso de uso. El nombre de un caso de uso se expresa como un verbo en gerundio, servido generalmente por el principal objeto o entidad del sistema que es afectado por el caso. Los diagramas de actividades son parte de los diagramas de comportamiento en UML, utilizados para describir la funcionalidad del software a un alto nivel de abstracción. Son esenciales para representar procesos de negocio, subprocesos y actividades dentro de un sistema, alineándose con técnicas de modelado de procesos como BPMN. Características principales. Representación de flujo de control. Muestra cómo las acciones y actividades dentro de un sistema se ejecutan en secuencia o en paralelo. Se extienden desde modelos de proceso de negocio hasta modelos operacionales más detallados del sistema. Y sus elementos claves son los nodos de acción, que representan actividades o acciones individuales dentro del proceso, que pueden ser llamadas a actividades externas o subprocesos. El nodo de control determina la lógica del flujo de trabajo, incluyendo bifurcaciones, decisiones y sincronización. Y los nodos objeto, que representan entidades que participan en el flujo, como documentos o datos procesados. Este tipo de diagrama es útil para modelar procesos de negocio, gestionar flujos de trabajo y describir la ejecución interna de operaciones de un sistema. Se emplea en la documentación de software, diseño de sistemas y optimización de procesos. Los diagramas de estados en UML 2.0 describen el comportamiento de clases y sistemas modelados en términos de estados y transiciones. Son fundamentales para representar sistemas que reaccionan a eventos y condiciones cambiantes. Algunas aplicaciones claves que se usan son sistemas de tiempo real críticos, donde el comportamiento depende de eventos externos, sistemas reactivos que responden activamente a cambios de su entorno, sistemas basados en protocolos, donde el flujo de mensajes define la transición entre estados. Y los elementos esenciales que se utilizan son los estados, que pueden ser estáticos, en donde se definen por los valores de sus atributos en un momento dado, y los dinámicos, que se caracterizan por la actividad que el sistema ejecuta mientras está en ese estado. Luego tenemos las transiciones, que son los cambios entre estados provocados por eventos o condiciones específicas, y pueden incluir acciones, es decir, operaciones que ocurren durante la transición.
y los eventos y condiciones, que un evento es una ocurrencia que desencadena un cambio de estado y una condición es un requisito lógico que debe cumplirse para que ocurra la transición. La importancia de estos diagramas de estados es que es crucial en el diseño de software para modelar cómo un sistema responde a diferentes eventos. Se usa en desarrollo de sistemas embebidos, control de procesos industriales, automatización y lógica de protocolos de comunicación. Los diagramas de secuencia son un tipo de diagrama de integración que permiten modelar la comunicación entre objetos dentro de un sistema. Son esenciales para visualizar cómo se intercambian mensajes a lo largo del tiempo en un proceso específico. Algunos de los elementos principales de este diagrama son objetos, que son representados como cajas donde se indica su identificación y clase. Si no se especifica un nombre, se los considera como objetos anónimos. La línea de vida, que es una línea vertical que simboliza la existencia del objeto a lo largo del tiempo. Los mensajes, que representan la comunicación entre objetos y se muestran mediante flechas dirigidas de un objeto a otro. Los fragmentos combinados, que permiten modelar comportamientos más complejos dentro de la integración y se utilizan para representar condiciones y estructuras de control dentro del diagrama. Y las condiciones de guarda, que se emplean para establecer las reglas que determinan el flujo de integración entre los objetos. Este diagrama es útil para diseñar procesos que involucran la integración entre múltiples componentes, como flujo de operaciones en software, comunicación entre módulos o el diseño de protocolos del sistema. Su estructura incremental permite un refinamiento progresivo del modelo. El diagrama de comunicación, o también conocido diagrama de colaboración, se realiza la distribución de los objetos en el diagrama, permite observar adecuadamente la integración de un objeto con respecto a los demás. La perspectiva estática del sistema viene dada por las relaciones existentes entre los objetos, igual que un diagrama de objetos, y la vista dinámica de la integración viene indicada por el envío de mensajes a través de los enlaces existentes entre los objetos. Un dato importante a tener en cuenta también es que los mensajes se enumeran para ilustrar el orden en que se emiten. Diagrama de tiempo. Describen el comportamiento de los clasificadores individuales y las interacciones de los clasificadores, enfocando la atención en los tiempos de los eventos que causan cambios en las condiciones de las líneas de vida. El diagrama de tiempo se incluye los siguientes elementos: línea de vida, estados, restricciones de duración y restricciones de tiempo. Línea de vida. La línea de vida es un elemento que representa a un participante individual en la integración. Y si bien las partes y las características estructurales pueden tener una multiplicidad mayor que uno, las líneas de vida representan solo una entidad que interactúa. Sigue la misma esencia que las líneas de vida de los diagramas de secuencia. La línea de vida en los diagramas de tiempo está representada por el nombre del clasificador o la instancia que representa, y podría colocarse dentro del marco del diagrama o en un carril. Estado. El diagrama de tiempo podría mostrar los estados del clasificador o atributo participante, o algunas condiciones comprobables como un valor discreto de un atributo. Restricción de duración. La restricción de duración es una restricción de intervalo que se refiere a un intervalo de duración. El intervalo de duración es la duración que se utiliza para determinar si se cumple la restricción. La semántica de una restricción de duración se deriva de las restricciones. Restricción de tiempo. La restricción de tiempo es una restricción de intervalo que se refiere a un intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es una expresión utilizada para determinar si se cumple la restricción. La semántica de una restricción de tiempo se hereda de las restricciones. La restricción de tiempo se muestra como una asociación gráfica entre un intervalo de tiempo y la construcción que restringe. Normalmente esta asociación gráfica es una línea pequeña, por ejemplo, entre una especificación de ocurrencia y un intervalo de tiempo. Diagrama de vista de integración.
son aquellos que muestran las interacciones de un usuario con el sistema. Interacción es una cadena de mensajes enviados entre los objetos en respuesta a un evento generado por el usuario sobre la aplicación. Los diagramas de interacción pueden ser diagramas de secuencia y diagramas de comunicación. Estos diagramas conforman la etapa del diseño de la aplicación y se crean a partir de los diagramas de caso de uso y el conceptual. Yo voy a hablar un poco de los requerimientos funcionales y no funcionales que definimos. Como primer requerimiento funcional tenemos la gestión del cliente, el cual permite la carga y gestión de la información del cliente, los cuales realizan compras en la farmacia. En él encontramos la carga del cliente, donde el sistema registra los datos del cliente para futuras compras y facturación. Luego, como segundo requerimiento funcional, tenemos la gestión de proveedores. Este facilita la gestión de proveedores y la recepción de catálogos de productos. En él encontramos el cargar proveedores, que este permite registrar nuevos proveedores y mantener su información actualizada, así como cargar los catálogos de proveedores. El sistema permite recibir los catálogos y, y registrarlos. Luego, como requerimiento funcional, también tenemos gestión de compras. Este permite registrar y validar compras realizadas a proveedores. En él encontramos la selección y compra de producto, donde se eligen el producto del catálogo y se genera una orden de compra. También encontramos el pago del proveedor, donde el sistema registra el pago efectuado por el proveedor, generando la factura correspondiente. También tenemos el requerimiento funcional de gestión de ventas. Este administra la venta del producto al cliente. En él encontramos pedidos del cliente, donde se registran los productos solicitados por el cliente, pago del cliente, el cual permite registrar el método de pago y emitir comprobantes, búsqueda de lista de precios, donde se consultan los precios actualizados de los productos. Luego tenemos el control de stock como requerimiento funcional también, el cual permite mantener actualizado el inventario del local. También tenemos un requerimiento funcional que sería la gestión administrativa, el cual permite generar reportes para el control de compras y de ventas. En él tenemos el registro y consulta de informe de compras, donde se visualiza y guarda las compras realizadas por periodo, y el registro y consulta de informe de ventas. Este permite ver el detalle de las ventas por periodo o por producto. Luego tenemos los requerimientos no funcionales, donde definimos el rendimiento. Este consta de un procesamiento de operaciones en un corto lapso de tiempo. Luego la escalabilidad, donde el sistema debe permitir crecer en cantidad de registros como clientes, medicamentos, proveedores, sin afectar su rendimiento. Luego la seguridad, este incluye autenticaciones con contraseña o biométrica o cifrado de datos sensibles y protección contra accesos externos y no autorizados. Luego la disponibilidad. El sistema debe contar con una alta disponibilidad del 99% con redundancias ante fallos. Luego la usabilidad. Un diseño de interfaz intuitiva y una capacitación para el personal de la farmacia. Luego la compatibilidad. em, el, el sistema debe soportar integración de lectores de código de barra, por ejemplo, y sistemas contables y plataformas de pago. Luego el mantenimiento. El sistema debe permitir actualizaciones sin afectar las operaciones y se pueden añadir funciones con facilidad. La conformidad legal también sería un requerimiento no funcional. Este consta de cumplir con leyes de protección de datos personales y registros para medicamentos controlados. Otro requerimiento no funcional sería la portabilidad. En caso de acceso remoto a través de navegador o app, eh,
que sean compatibles con múltiples dispositivos y sistemas operativos. Ahora hablaré de nuestro diagrama de clases, que en nuestro caso, este es el modelo de clases de un sistema de farmacia. Las clases están organizadas en tres grandes grupos de colores. Verde, que son los clientes, las ventas y los proveedores. El celeste, que es la parte de productos, inventario y precios. Y el violeta, que son los informes. En el apartado de cliente y compras, el sistema arranca con las clases cliente que guardan los datos personales, como pueden ser nombre, teléfono, email, dirección, etc. Puede registrar, actualizar o eliminar sus datos, utilizando los métodos como registrar cliente, actualizar datos, etc. Cada cliente puede tener muchas facturas que se representan con la clase factura cliente. Esta factura guarda el ID, la fecha, monto total y tiene métodos como generar factura, calcular total y cancelar factura. Dentro de cada factura hay varios detalles de productos comprados, modelados en detalle factura, con información como producto, cantidad, precio y métodos para calcular subtotal y aplicar descuentos. Si la venta incluye despacho a domicilio, se genera un remito al cliente con dirección, fecha y observaciones. Este remito puede ser actualizado o reprogramado si algo cambia en la entrega. Ahora pasaré a explicar en el sector del proveedor. La clase proveedor contiene datos similares al cliente, nombre, contacto, etc. Y métodos para registrar, actualizar o eliminar proveedores y validar el contacto. Cada proveedor puede recibir muchas órdenes de compra que tienen fecha, estado y métodos como emitir orden, cancelar orden, etc. Cada orden de compra contiene uno o más detalles de orden de compra, con los productos pedidos, cantidades y precios unitarios. También permite aplicar descuentos. Las órdenes pueden generar una factura proveedor y un remito proveedor que contienen los montos, fechas y datos de despacho. El remito puede tener observaciones y se puede confirmar su recepción. Ahora pasaré a explicar la parte de productos, que existen varias subclases de productos. Medicamentos, perfumería, higiene, suplemento. Esas son las clases hijas de la clase producto. Cada una hereda de una clase base común por composición con inventario e incluye atributos particulares como dosis, fragancia, volumen, prescripción, etc. Además, tienen métodos específicos como verificar prescripción, cambiar fragancia, actualizar fecha de vencimiento, etc. Todos los productos están representados en la clase inventario, que guarda el nombre, la marca, el stock y permite actualizar el stock en base a los métodos reducir stock o incrementar stock. A su vez, los precios de cada producto están controlados por la lista de precios, que contiene el precio, la fecha de actualización y métodos como actualizar precio. Ahora pasaré a explicar de lo de informes, que hay dos tipos de informes: el informe de venta, que sobre las ventas a clientes, y el informe de compras sobre las compras a proveedores. Ambos contienen la fecha, el resumen de datos y métodos como generar informe, exportar informe y actualizar informe. El informe de compra tiene además un método para comparar periodos anteriores, comparar periodos, útil para analizar evolución de compras. Las relaciones entre las clases son las siguientes. El cliente, un cliente puede tener muchas facturas del cliente. La factura del cliente puede tener varios detalles de factura. Un proveedor puede tener varias órdenes de compra. Orden de compra puede tener varios
detalle de orden de compra. Y el inventario está relacionado en una relación de composición con los diferentes productos y también está relacionado con la lista de precios de una relación de 1 a mucho. Bueno, ahora voy a pasar a explicar el diagrama de casos de uso. Primero que nada, un diagrama de casos de uso es una representación de la relación de las entidades externas con el sistema y cómo interactúan con el mismo. En nuestro caso tenemos entidades externas que vendrían siendo los actores, como cliente, es quien compra en la farmacia, el empleado, quien opera en el sistema y atiende las ventas y gestiona las compras, el proveedor, quien abastece de mercadería a la farmacia. Luego tenemos que mencionar los tipos de relaciones en el diagrama de casos de uso. Tenemos las líneas sólidas que representan la asociación o comunicación directa entre un actor y un caso de uso. Luego tenemos el include, esta se representa con línea punteada, indica que cada vez que se ejecuta el caso padre se invoca obligatoriamente el caso apuntado. Es una llamada interna reusable. Luego tenemos el extend, que también se representa con línea punteada. El caso apuntado se ejecuta solo en ciertas circunstancias. Es una extensión opcional del flujo principal. Luego tenemos la generalización. Es una flecha que apunta con punta triangular. Un caso de uso: actor hereda de otro, el hijo comparte todo el comportamiento del padre y puede añadir detalles. Bueno, ahora paso a explicar todo el diagrama. Vamos a empezar por las ventas, el caso de uso ventas, del cliente a la caja, y los actores y su comunicación inicial parte del cliente. Con el caso de uso registro cliente, con una línea sólida, el cliente se comunica con registro de cliente para darse de alta. Luego tenemos la selección y validación, donde el cliente selecciona el producto. Se representa con una línea sólida, el cliente pide un producto, consulta el catálogo del sistema. Cada vez que se selecciona un producto, el sistema primero carga el catálogo. Luego se actualiza el inventario. Reserva automáticamente la unidad elegida. Luego se verifica la prescripción. Si es medicamento con receta, en este punto se dispara la verificación opcional. Luego tenemos el registro de la venta. El empleado se relaciona con registrar venta. Con una línea sólida, el empleado inicia registrar venta, se realiza la venta. El registrar venta siempre invoca el proceso de realizar cobro. Luego realizar venta con generalización. Al realizar una venta se puede pagar en efectivo o en transferencia. Estas flechas de generalización indican qué elegir, dependiendo de la opción de pago que se requiera. Luego tenemos la entrega y el cierre. El empleado se relaciona con entregar producto. Al entregar producto dentro de registrar venta, cada venta incluye la entrega del bien. El empleado a su vez se relaciona con el entregar factura y el verificar inventario. El cliente se va con su producto y su factura y el inventario queda actualizado. Luego tenemos compras, la reposición del stock. Se prepara la orden. El empleado genera una orden de compra al decidir pedir más stock. Primero recibe el catálogo del proveedor antes de generar la orden. El empleado envía la orden de compra. Desde generar orden de compra, la orden se envía al proveedor. Luego tenemos la recepción y el control. El proveedor recibe la orden de compra y atiende la orden. El empleado recibe el producto. Cuando llega el camión, el empleado registra la recepción y recibe también la factura. Cada recepción de productos trae factura obligatoria. Se recibe el remito.
Si bien el remito aparte se anexa en este punto, se comprueba el estado de los productos, una inspección opcional para detectar daños. En caso de devolver productos, se envía eh, una devolución con remito de devolución. Por ejemplo, si algo está mal, se activa este subflujo de devolución que incluye enviar el remito de devolución al proveedor. Luego el empleado actualiza el inventario cuando se realiza una compra al proveedor. Explicación del diagrama de secuencias. El diagrama de secuencia representa el flujo completo de una operación en el sistema de farmacia, comenzando con el cliente registra sus datos. El sistema evalúa los datos ingresados con una condicional if. Si los datos son inválidos, else, se notifica al cliente y finaliza el proceso. Si los datos son inválidos, el sistema valida la identidad del cliente y permite el acceso. Una vez autenticado, el empleado brinda el catálogo de productos, permitiendo al cliente seleccionar los artículos que desea adquirir. Tras la selección, el sistema realiza una verificación del inventario con una condicional if, ejecutando un proceso de revisión. Si se detecta la falta de productos, el sistema solicita el catálogo al proveedor, else, quien lo envía. A partir de allí se genera una orden de compra que es validada por el proveedor. Luego, el proveedor envía la factura, el remito y los productos solicitados. Una vez recibidos los productos, el sistema actualiza el inventario y almacena la operación en el informe de compra. Si el stock ya está disponible, este proceso de compra no se ejecuta y se continúa directamente con la operación de venta. Entonces, el cliente realiza el pago, que es procesado por el sistema, y a continuación se genera y entrega la factura junto con el remito correspondiente y se efectúa la entrega de los productos. Finalmente, el inventario se actualiza nuevamente y se almacena la operación en el informe de venta, garantizando trazabilidad y soporte documental para futuras decisiones administrativas o contables. Para dar como finalizado este trabajo, queremos dejar una breve conclusión que llegamos como grupo, que es que este trabajo práctico nos ayudó significativamente nuestras habilidades técnicas y de trabajo en equipo. La aplicación de diagramas UML nos permitió comprender y modelar con mayor precisión los procesos reales de una farmacia, integrando la teoría y práctica de forma efectiva. La planificación mediante el diagrama de Gantt y la definición de requerimientos nos enseñaron la importancia de una organización clara y una visión compartida del sistema. Además, la colaboración entre los integrantes del grupo fue clave para abordar el proyecto de forma integral, consolidando tanto los conocimientos individuales como el desarrollo conjunto de una solución funcional y realista. Y este es nuestro... Y así damos como concluido nuestro trabajo práctico número 2. Muchas gracias por ver y hasta luego.